La cumbre de líderes norteamericanos, también conocida con el sobrenombre de The Three Amigos Summit, se reúne todos los años de los países de México, Canadá y Estados Unidos, reúne a los presidentes para fortalecer las relaciones entre estos tres países. En la reunión del año 2008 sucedió algo muy interesante, y es que cuando estos participantes van a entrar a una conferencia, muchas veces dejan sus teléfonos en un cuarto de seguridad para que la gente no esté distraída y no tenga comportamientos ofensivos, no puedan usar sus cámaras ni puedan grabar las cosas. Pero entonces, cuando salieron de la reunión, encontraron que muchos teléfonos, 7 de ellos, habían desaparecido. Inmediatamente la seguridad se puso a revisar el video y encontraron que una persona de nombre Rafael Quintero Curiel había entrado sigilosamente en esta habitación y se había apoderado de 7 teléfonos, los metió en una bolsa y se fue. Inmediatamente trataron de localizar a Quintero, pero aprendieron que se había retirado al aeropuerto de Nueva Orleans para irse a México. Allí fueron a seguirlo y entonces le reclamaron por los teléfonos y él dijo que él no sabía nada de eso. Cuando le mostraron el video donde claramente era él quien los estaba tomando, entonces se acordó que sí los tenía y que los había tomado para regresárselos a los dueños de esos teléfonos. Ellos quisieron detenerlo, pero debido a que Quintero tenía rango diplomático, no podían detenerlo, tenían que respetar su inmunidad. La Biblia nos dice a nosotros que los pecadores que están en Cristo Jesús tampoco tienen ninguna condenación. Y aunque no es el mismo tema, por lo menos es algo que nosotros podemos estudiar y entender en qué forma es que Dios perdona al pecador. Eso es lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Qué maravilloso es ser un cónsul, un embajador, ¿verdad? Bueno, es una gran responsabilidad representar a tu país y obviamente ese estatus de inmunidad no es para tapar el crimen. Pero una gran ventaja. Sí. Pero dice la Escritura que nosotros somos embajadores de Cristo. Así dice la Escritura. Así que tenemos la misma cobertura. Bueno, sí, tenemos una gran protección de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Oremos para darle Amén. Gracias. Amante Dios, gracias por hacernos embajadores. Ayúdanos a vivir en tu justicia, honrando tu nombre y no avergonzarte. Ayúdanos a traer fruto de salvación que se manifieste en buenas obras. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo los primeros versículos del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, Johnny. Entonces, este versículo está hablando esto es una conclusión, ¿no? Ahora pues, o sea, porque en los capítulos anteriores está hablando de la justificación, está hablando de la paz que se le da a la persona que está justificada, y entonces concluye que debido a la gracia de Dios, entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que no hay nada que condenar, sino sencillamente que no hay condenación. Como el embajador. Bueno, sí. En el caso de este diplomático, que no era embajador, él era un agregado de prensa. Y por cierto que se puede encontrar la historia en internet, nada más poner su nombre, ahí uno lee detalles que no incluimos aquí. Entonces, el tema está en que el ser humano, el cristiano, el que cree en Dios, el que está en Cristo Jesús, no es una persona perfecta, Johnny.
nosotros encontramos que los cristianos también son pecadores. Y si Dios quisiera condenarnos, Él puede condenarnos. Lo interesante es que en el capítulo 7 dice que Él hace lo que no quiere. Y ahora aquí en el capítulo 8 dice que ya no tiene que hacer lo que no quiere porque ha sido liberado. Entonces hay una tensión entre estas dos ideas. Bueno, la cosa maravillosa es que a pesar de que él admite que Él es un pecador porque tiene esa tensión que a veces hace lo que Él no quiere hacer, de todos modos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que el asunto no es si hace pecado o no, el asunto es que no se le cuenta como pecado. El asunto es que, es correcto, que no se le castiga porque está en Cristo Jesús. O sea, está bajo la gracia. Exactamente. Está bajo el perdón. Como este señor diplomático. Sí. Pero vamos a dejarlo a él por fuera porque... No, pero es una historia demasiado buena para dejarla pasar por alto. Sí, pero que da disgusto la actitud de abuso de esa persona que utiliza ese privilegio que tiene, utilizó, porque fue despedido, para cometer crímenes, y en cambio aquí estamos hablando de personas bajo Cristo. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo se manifiesta este tema de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, se manifiesta en el Antiguo Testamento. Y para eso vamos a ir al libro de Éxodo, vamos a leer ahí. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, Johnny, aquí tenemos esa experiencia en la vida de Israel donde van a celebrar la Pascua por primera vez. O sea, que ellos están en Egipto habitando todavía bajo esclavitud. Correcto. Y entonces Dios les da las instrucciones de cómo celebrar la Pascua y les dice a ellos que tomen la sangre del Cordero de la Pascua, del sacrificio, y fíjate cómo está todo esto conectado. Lo pongan en los dinteles de la casa, porque algo grande va a pasar esa noche. Y Johnny, entonces, esta cobertura, esta protección que se le dio al pueblo de Israel, no se les dio porque eran gente perfecta. No. Al contrario, esa gente estaba en condiciones terribles espiritualmente hablando. Sí, al ratito después, en cuestión de semanas, están haciendo un cordero, un animal de oro para adorarlo. Un becerro de oro. Sí. Sí. Entonces vamos a seguir leyendo la narrativa de ese pasaje. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gloria sea el nombre del Señor, Rafael. No habrá en tu casa plaga de mortandad si has aceptado al Señor Jesús. Mejores noticias que esas no hay. Nosotros tenemos cobertura con Jesús, porque en Él ya no hay condenación, ya no hay maldición. No porque en mí se ha operado un cambio maravilloso, aunque sí iremos cambiando, pero no está supeditado al lugar donde yo esté en ese proceso de cambio. Está supeditado, está sometido, depende de que pinte los dos dinteles con la sangre del Cordero. ¿Ya pintaste los dinteles? ¿Tú pintaste los dinteles, Rafael? Amén. Eso es el acto de aceptar a Cristo como Salvador. Yo pinto los dinteles y me embarro el cuerpo entero. Ok, Jory. Pero entonces fíjate tú que nosotros no podemos cometer el error de hacer esto más hermoso de lo que es. Ajá. En el sentido de que no estemos pensando que allá habían un montón de familias muy consagradas y muy cristianas y muy dedicadas a Dios. Y teológicamente correctas. Sí, también. Estos eran personas que prácticamente no conocían a Dios, que no estaban acostumbrados a guardar el sábado, que no comían de la forma como Dios quería que comieran, que no adoraban a Dios.
Y sus actitudes eran actitudes de personas que no tenían el Espíritu de Cristo. Pero eso no importaba, lo que importaba es que Dios les dijo a ellos, pongan la sangre y cuando yo pase, los que tengan la sangre van a estar protegidos. Y aquellos que creyeron la instrucción de Dios y obedecieron la instrucción de Dios, ellos recibieron el beneficio. Y no tenía lógica la instrucción, porque nunca había sucedido algo así. Y yo entiendo, Rafael, que algunos egipcios también pusieron la sangre y se fueron con los israelitas. Y se fueron con ellos, sí. Y entonces el verdadero carácter de este pueblo, como tú mencionabas, se conoce días y semanas después y a través de 40 años, cuando Dios continuamente tenía que reprenderlos por, los llamaba pueblo de dura cerviz. Y los mataba por miles. Los castigos fueron abundantes. Y no los destruyó porque Moisés dijo, si los destruye a ellos, sácame el nombre del libro. Sí, Moisés intervino. Moisés, símbolo de Jesús, intervino para salvarlos. Entonces, no pensemos no cometamos el error de pensar que las personas que han aceptado a Cristo tienen que ser personas que están sin pecado. Modelitos perfectos. Sí, porque cuando nosotros leemos las Escrituras, y gracias a Dios que en las Escrituras se dice la verdad, no es como los reyes de hoy en día que todo lo tapan y todo lo manejan. Hay muchos casos de la historia, Johnny, donde mandaron a quemar evidencias y quemar cosas, pero testigos quedaron para poder decir la verdad, porque quieren cubrir su buen nombre o crear un buen nombre que no existía. En la Biblia no es así. Vamos a leer un par de casos sobre eso. Primero, el caso de David. David, rey de Israel, Hechos 13:22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Tremenda descripción, Johnny. Ajá, qué lindo sale ahí, ¿verdad? Sí. Pero es pinturita nada más. Es solamente un aspecto de David, porque habían otras realidades. Y vamos a ver la lista ahí, tenemos tres pecadillos. Pecó contra Betsabé y Urías, asesinando y adulterando. Ministerió con el ministerio del profeta Natán, cuando le dijo, tú eres ese hombre. O sea, ahí es donde se ve que David estaba bajo la gracia de Dios. O sea que si no hubiera estado protegido por la gracia de Dios, Dios lo pudo haber descalificado y eliminado, como hizo con Saúl. Pero fíjate qué es lo que quiere decir estar bajo la gracia de Dios. Viene Natán, lo reprende en la cara, cosa que es un atrevimiento reprender a un rey. Un riesgo, sí. Porque ahí el rey es la ley y lo que se le ocurre al rey es la constitución. No hay constitución que lo defienda. Sí. Ni la Biblia lo defendía. Pero David era humilde, dispuesto a aceptar la reprensión. Eso es lo que lo muestra él como salvo. La fe se manifestó en su humildad. Lo que más Dios le gusta es la humildad. Mi amado hermano y hermana, lo que impresiona más a Dios es la humildad. Léelo en los Reyes de Israel una y otra vez. Habla de Ezequías, que iba a hacer algo, y porque le pidió a Dios, cambió de opinión. Y una y otra vez iba a destruir a un rey, y porque se humilló, no lo voy a destruir, sino que después de ti. Esa es la característica más importante de la humildad. Señor, yo le pido a mi Señor, Rafael, que me ayude a ser humilde. Eso es lo que impresiona a Dios. Amén. Y entonces, lo interesante, Johnny, es que si el rey David no era perfecto, nosotros no debemos de pensar que Dios nos odia, Dios nos desprecia, Dios nos desestima, Dios nos descarta cuando nosotros pecamos. Él entiende nuestra condición como pecadores. Él extiende su gracia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Ahora vamos al segundo ejemplo de muchos que pudiéramos escoger. Apóstol Pedro, discípulo íntimo de Jesús, y el hermanito fracasó de fe al caminar sobre el agua, dormido en Getsemaní.
O sea, era cuando Jesús le había dicho, mis amigos, Ajá. ayúdenme, apóyenme, porque esto está duro para mí. Correcto. Oren conmigo. ¿Y qué hizo él? Se acostó a dormir con todos los otros. Entonces, este es el currículum vita de Pedro. Sí. El que, que está preparado aquí. La parte mala, sí. Luego dice que abandonó y negó a Jesús. Y eso que ponemos ahí, eso es como una especie de narrativa muy sanitaria. En otras palabras, el hecho de que él haya abandonado a Jesús y lo haya negado después de que prometió tanto, después de que hablaba tanto y se ufanaba de tanto, Johnny, eso es decepcionante. Eso tiene que haber sido muy doloroso para Jesús. Y que lo dijo maldiciendo y diciendo malas palabras. Ah, sí, porque no es solamente, no, yo no lo conozco disimuladamente, sino con énfasis malvado, como para que no hubiera ninguna duda que él no tiene nada que ver con Jesús. Dios mío. Sí. Y entonces, ¿cuál fue el ministerio de Jesús? Cuando se le aparece a Jesús y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? 3 veces le preguntó. Sí, 3 veces. Para darle oportunidad a arrepentirse. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ese no es el fin, porque luego tenemos más fallas en su ministerio, más adelante. Hasta Pablo lo condena. Hasta Pablo le echó su alón de oreja por las deficiencias que él encontró en Pedro. Entonces, Johnny, cuando nosotros vemos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros, tal vez algunas personas se sientan atemorizados de que van a malentender eso, pero miremos la vida de David, miremos la vida de Pedro, miremos la vida de otras personas y veamos que es así. Estas personas cometían graves pecados y Dios extendía su misericordia sobre ellos y les daba la oportunidad que se levantaran de sus pecados. Amén. Ahora vamos a avanzar al siguiente pasaje en Romanos 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ok, entonces, esto lo que está hablando es una descripción de los seres humanos, sí, realmente. Los seres humanos que viven en una tensión entre el llamado que Dios les hace a purificarse, a convertirse más plenamente, y el llamado que hace la vieja naturaleza para seguir acariciando el pecado, Johnny. Correcto. ¿Se va a desaparecer eso algún día? Nunca. Y no nos debemos desanimar, porque el hermano de Jesús, Santiago, nos dio tremendo razón para animarnos. Dice, está escrito en Santiago 5:17, Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Debemos recordarnos y animarnos unos a otros, porque el poder de Dios es el perdón que nos da, y no importa nuestras deficiencias. Elías, después de mandar fuego del cielo que consumió las piedras, el sacrificio de las piedras, después que le dijo échale agua y échale agua, échale agua 7 veces echándole agua, entonces se deprimió y por su depresión se fue allá queriendo suicidarse y morirse. Y esa persona es la misma que estuvo haciendo el milagro. Tú y yo tenemos salvación y tenemos esperanza, Rafael. No tenemos que ser perfectos, lo que tenemos es que creer en el que es perfecto. Excelente, me gusta eso. Ahora, cuando Pablo está diciendo que los que son del Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu, está hablando acerca de ese proceso interno de que nosotros estamos pensando en las cosas de Dios, que estamos buscando acercarnos a Dios. David entendía eso, y cuando nosotros leemos allá en 2 de Samuel, capítulo 11, creo yo que es, la historia de David y cómo se metió en ese grave problema con Betsabé y Urías, él se dio cuenta que la razón por la que cayó en eso fue porque dejó que en su mente entrara la tentación y el pecado. Y por eso es que cuando él escribió el Salmo 51 dijo lo siguiente:
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esos son los procesos mentales, Johnny. Sí. Eso, porque todo está, la cuestión no está en el cuerpo, la cuestión está en la mente. Todo está en la mente. Y obviamente el cuerpo influye sobre la mente porque el cuerpo tiene memoria de cosas y pide. El cuerpo es un animal que pide tabaco, pide droga, pide otras cosas. Pero como todo está en la mente, David sabía que lo que él necesitaba para poder librarse de pecados tan horribles como este, es que Dios creara en él un corazón limpio y renovara un espíritu recto. Pero ¿cuánto tiempo se tarda eso? ¿Cómo es esa lucha? Porque Dios no lo hace así instantáneamente. Ay, bendito Rafael. En el lecho de muerte, el hermanito David, lo último que hace, de las últimas acciones de su vida, llama a Salomón y le dice, mira, acuérdate de fulanito. Ese yo le prometí que no lo iba a matar mientras estuviera vivo, pero tú no le prometiste eso. A la vez que yo me muera, no dejes que el día que yo me muera, él descanse la noche en su casa. Y acuérdate de Menganito. Y le dio una lista de gente que había que matar, como un mafioso. Y eso lo hace el nene que escribió Isaías 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que hay esperanza para ti y para mí, Rafael. Hermanos, que Dios cree en nosotros un corazón limpio. Amén. Y eso no se puede decir otra cosa. Vamos a leer un pasaje importante en Patriarcas y Profetas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el consejo del sabio, porque de él mana la vida. ¿Cuál es su pensamiento del hombre en su alma? Tal es él. El corazón debe ser renovado por la gracia divina o en vano se buscará pureza en la vida. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás, deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. Y mira, esto es algo difícil de leer, porque tú sabes lo que nos está diciendo esto, Johnny, el consejo que tenemos aquí de la hermana White es que somos responsables por lo que consumimos. Está hablando del internet. Está hablando de la televisión. Está hablando del teléfono. Está hablando del teléfono y de todas las revistas. Sí, y ella lo llama las avenidas del alma. Ella no tenía que saber de internet y de televisión, pero ella sabía de las avenidas del alma, porque por allí... son los sentidos. Los sentidos, correcto. Y obviamente no solamente está esas cosas que entran por los ojos, sino también por la boca, por la piel. Allí está el secreto de la caída de muchas personas, o de las caídas, realmente, que entretenemos, permitimos la influencia del mal sobre nosotros y eso hace su erosión hasta que vence, Y todos estos son procesos, Rafael, porque hay que encender la computadora, hay que abrir el browser, hay que escoger el buscador, hay que buscar, typear, escribirlo en el teclado. O sea que Dios nos da muchas oportunidades de echar para atrás y de arrepentirnos. Sí. Pero si estamos empedernidos en pecar, bueno, Dios no nos va a obligar. Gloria sea al Señor, que hay libertad. Sí. Vamos a seguir con la cita. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas. Dice el apóstol Pedro, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, no conformándonos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo que atraerá la mente hacia arriba
y la habituará a pensar solo en cosas santas y puras. Ok, entonces ahí está el mensaje otra vez de la influencia del Espíritu Santo sobre la mente. Y siempre hay, Johnny, esa influencia de que se nos viene a nosotros pensamientos de Dios, instrucciones de Dios. Y como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el deseo de Dios, que conservemos en nuestro pensar, en nuestro sentir, la voluntad de Dios. Rafael, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer la siguiente página. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista, y añade, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El lugar central de la Biblia vuelve a traerse a colación. El estudio de esta palabra, que lo puede hacer en el internet, que lo puede hacer en el teléfono, que lo puede hacer en la computadora, que lo puede hacer en la televisión, de diferentes maneras. El estudio de la palabra te va a fortalecer las avenidas del alma, los sentidos. Hay que meterle por los sentidos la palabra de Dios que transforma nuestra vida. Y no tienes que saber explicarlo, no tienes que entender cómo va a ser. Al leerla va siendo transformado. Aun cuando no entiendas toda la teología y todos los pensamientos, lee la palabra con fe, pídele a Dios que venga a tu vida y serás transformado de gloria en gloria hasta la semejanza con la mente de Cristo. Esa es la promesa. Sí. Vamos a ver el siguiente pasaje en los argumentos de Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aquí tenemos de nuevo la metáfora con la que empezamos con Rafael, de que por tener título consular estamos inmunes, pero aquí el título es más que consular, está en el contexto de reinado. Somos hijos del rey. Rafael, si uno es hijo de un rey en una monarquía, ¿te pueden hacer algo? Nada. Tú eres la Constitución. Inmunidad completa. No importa la poca vergüenza que sea. Nosotros somos hijos del rey, nosotros somos agentes consulares de la embajada, estamos protegidos. No tengas temor, no te preocupes en luchar contra el pecado. Lo que te tienes que preocupar es acercarte a Jesús. Muchos cristianos están todo el tiempo luchando contra el pecado. Van a fracasar. Si esa energía la utilizan en estudiar la Biblia y acercarse a Dios, Dios es el que lucha contra el pecado. Nunca Excelente. Tú y yo lo podemos hacer. Excelente declaración, Johnny. Y es que todos estos mensajes están conectados. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que eso va perfectamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bien, ya se nos está acabando el tiempo, Johnny. No hay condenación para los hijos de Dios. Lo que hay es el poder del Espíritu Santo. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este estudio. Les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.